Feliz sábado. Muchas gracias, hermana Regina, por la invitación a participar del culmino, ¿no es cierto?, de estos 10 días de oración en el culto divino. Lo pensé y lo iba a decir, y los hermanos de YouTube no lo van a escuchar. Justamente algo así en algún momento va a pasar. Se van a cortar las transmisiones. Ya no habrá ni siquiera momento para venir a la iglesia. Y cada cual tendrá que valerse por la fe en quien fue depositada, en Jesús. Y el único lugar en que nos vamos a encontrar será en la tierra nueva. Pero ¿quién quedará por el camino? Así que es importante lo que hemos vivido durante estos 10 días. Días de oración. La oración nos va a sostener, la fe nos va a sostener. Y recordad, y este canto tiene relación a eso. Ante Dios debemos presentarnos tal cual somos. ¿Hay miedo? Sí. ¿Hay temor? Sí. ¿Hay desobediencia? También. Pero debemos aprender a ser obedientes. Y eso quiere decir que debemos ser sinceros ante Dios. Amén. Él me pidió que les hable de la realidad, está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas, hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predijo del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos: Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Por eso recuerdo a los niños, ellos son tan sinceros de corazón que cuando demuestran tristeza o enojo lo hacen. Y nosotros debemos ser como ellos, sinceros. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con Él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, 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 sinceridad.
Amén. Que el Señor te bendiga. Y recuerda, preséntete ante Dios con sinceridad. Amén. Muy buenos días, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Ya los hermanos le comentaron la situación. Esto no está siendo transmitido ni por Zoom ni por YouTube por algunos problemas técnicos. Así que si usted vino para acá hoy día, porque Dios quiso que estuviese aquí, y me siento más responsable de lo que voy a compartir, porque el sermón siempre, primero es para el predicador, la invitación o la amonestación o la invitación que pueda hacernos el Señor, primero es para mí. Pero si usted vino acá hoy, tal vez sea también un mensaje para usted. Lo vamos a ir descubriendo a medida que avancemos con el mensaje. Nuestros hermanos de Zoom y de YouTube también están estudiando, también están participando de un culto, y quizás el tema de ellos sea para alguien en especial. Así es nuestra oración al menos. Apocalipsis 15:4 fue el texto que se leyó antes de la oración, que hablaba acerca de la adoración. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Qué promesa! Un día se celebrará el cumplimiento de la misión. Todos vendrán a adorar al Señor. Un solo Dios, un solo pueblo reunido. Durante estos 10 días de oración hemos estado viendo, repasando en nuestras Biblias el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14. A partir del versículo 6, ahí está el mensaje de los 3 ángeles. Durante la semana se estudió acerca del mensaje del primer ángel. Vi volar, dice el capítulo 14, versículo 6, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál era el mensaje? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Creador. Adorar a Dios. Cuando leo Apocalipsis 14:7 y dice adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, me acuerdo de Éxodo 20. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el 9. El versículo 10, no hagas en él obra alguna. Y el versículo 11 nos dice el por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y yo veo ahora Apocalipsis 14:7 dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. La señal de adoración. El 7º día. Y siguiendo con el mensaje de Apocalipsis 14, durante la semana vimos el segundo mensaje que está en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y quiero leer el versículo 9 ahora, que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Porque aquí hay una advertencia, y una advertencia importante. El versículo 9 dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche. ¿Quiénes?
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el conflicto entre el bien y el mal, la adoración es el tema central. El mensaje del primer ángel dice: adorad al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra. En el mensaje del tercer ángel hay una amonestación. Ojo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué es lo que recibe? Está en contra de Dios. No tienen paz. La adoración es un tema central en el conflicto. Respecto de adoración, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Me gusta lo que dice Apocalipsis 5, versículo 13. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. 14. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién se presta adoración? A Dios, al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos la Biblia, repasamos los escritos de la Biblia, el personaje central de la Biblia, ¿quién es? Cristo, Jesús. Invitarle a un par de pasajes más. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El primer versículo, el 1 y el 2. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta un texto que está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Lo aprendí de memoria hace mucho tiempo. Que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 2, 8 y 9. El personaje central en la Biblia es Jesús. Y Jesús como nuestro Salvador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién tenemos salvación? ¿Tienen alguna duda? ¿En quién tenemos salvación? ¿En quién tenemos perdón? La clase de primario se aprendió un versículo de memoria esta semana. Si confesamos nuestros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Dónde está Josías? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Muy bien, Caterina, muy bien, Lucas. En Jesús encontramos perdón, en Jesús encontramos salvación. Nada tengo yo para alcanzar la salvación. Es un regalo de Dios. Cuando nos acercamos a la adoración, cuando participamos de la adoración, estamos reconociendo que la salvación, ¿quién nos la da? Dios. Cuando participamos de la adoración, lo que estamos reconociendo es que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de Jesús. Todo lo que está vinculado con la adoración
nos lleva a eso. Por eso es un evento tan importante en la vida del cristiano, la adoración, porque nos recuerda que Jesús nos perdona, nos recuerda que Jesús nos restaura, nos recuerda que Jesús nos transforma, nos recuerda que Jesús nos salva. No es algo que yo obtenga, no es algo que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. La salvación es un regalo de Dios porque Jesús es el que me perdona, Jesús es el que me transforma, Jesús es quien me salva. Y quiero hablar entonces acerca de la adoración. ¿Qué es adorar? Cuando venimos a la iglesia, adoramos. Cuando cantamos, estamos participando de la adoración. Las ofrendas, el diezmo, participamos de la adoración. Si pudiésemos, esas son acciones, son actividades. Si pudiésemos resumir o tratar de definir qué es lo que es la adoración. Porque venir al culto, leer la Biblia, forma parte de la adoración. Pero ¿cómo podríamos definir qué es la adoración? Hay un texto que está en el Ministerio Médico, la página 146, que dice... lo tienen, mira qué bueno. Ministerio Médico, página 146. Está ahí entonces en sus pantallas. El verdadero conocimiento de Jesucristo guiará su mente en una dirección segura. Jesús, otorga la inspiración para la verdadera adoración. Es el compañerismo del alma con aquel que es la vida. Al ponerse en contacto con Él, al ponerse en contacto con Jesús, la mente se eleva hacia su corazón de vida y se inspira con la esencia de su santificación. Compañerismo con aquel que es la vida. Si pudiésemos tratar de hacer una definición respecto de la adoración, diríamos que entonces que es este compañerismo, este relacionamiento, esta experiencia diaria con Jesús. Y quiero entonces predicar respecto de la adoración en el contexto de tener una experiencia con Jesús. Y para eso entonces los quiero invitar a que estudiemos la Biblia a través de la experiencia de una persona que tiene un encuentro con Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, se encuentra la historia de una mujer junto al pozo. Juan capítulo 4. Seguramente hemos estudiado respecto de este hecho de Jesús y la mujer samaritana. Probablemente han escuchado sermones respecto de este encuentro de Jesús con esta mujer. Y hoy quiero que volvamos a repasarlo dentro de este contexto de la adoración. Dentro de este contexto de la adoración que implica tener una experiencia diaria con Jesús, un encuentro con Jesús cada día. Porque la adoración tiene que ver con Dios, no con nosotros. Adoramos a Dios. Nuestra búsqueda diaria. Adorar a Jesús por lo que hizo en la cruz, por lo que hace ahora en el cielo por nosotros. Adorar tiene que ver con recibir el perdón, tiene que ver con estar dispuesto a ir donde Jesús nos mande. Juan capítulo 4, entonces, vamos a leer desde el versículo 5. Vamos a estudiar entonces este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, estamos hablando del mediodía. Y dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
Este es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En este pozo. ¿Y quién es el primero en quebrar el hielo? ¿Quién es el primero en establecer contacto? Jesús, con una petición: dame de beber. Y empiezan entonces a aparecer las barreras por parte de la mujer. Empieza ella a poner cuáles son las restricciones. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La primera barrera, la barrera religiosa, la barrera nacionalista: tú eres judío, yo soy samaritana, no podemos relacionarnos. ¿Cómo es que tú me hablas? ¿Cómo es que tú me pides? Si no nos hablamos. Versículo 10, responde Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nuevamente las barreras que va poniendo la mujer. Versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Restricciones, barreras. No tienes balde, no tienes cuerda. ¿Cómo? No tienes los materiales para sacar agua. La barrera espacial, el pozo es profundo. ¿Cómo vas a sacar agua? ¿Qué es lo que responde Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para Jesús no hay restricciones. Jesús no necesita de un balde, no necesita de una cuerda, no hay impedimentos para darle el agua. Jesús derriba las barreras que va poniendo la mujer. Somos de otra nacionalidad, somos de otra religión, no tienen los elementos, el pozo es profundo, tú no puedes ayudarme. Sí puedo ayudarte, dice Jesús. Sí puedo darte lo que necesitas. Versículo 15, ¿qué es lo que responde la mujer entonces ante esta invitación? ¿Cierto? Porque Jesús le dice en el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Quiero esa agua. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. 17, responde la mujer. ¿Qué es lo que le dice? No tengo marido. Jesús nos conoce. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús conoce nuestra historia, así como conocía a la mujer. Jesús sabe cuál es nuestra condición. Jesús sabe qué es lo que nos pasa. Jesús sabe lo que encubrimos. Jesús nos conoce nuestras motivaciones. Jesús conoce nuestro estado. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no lo es. Y esto has dicho con verdad. Aún así Jesús quiere darle a ella, en su condición, agua de vida. Versículo 19, ¿qué es lo que le dice la mujer? Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana,
Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Qué responde Jesús? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está el encuentro de esta mujer con Jesús. Es Jesús quien rompe el hielo, es Jesús quien inicia la conversación. La mujer se encarga de poner barreras, de poner todas las restricciones posibles. No somos de la misma religión, no somos de la misma nacionalidad, no tienen los elementos para darme lo que yo necesito. Pero Jesús va rompiendo cada una de esas barreras. Sí le habla a la mujer samaritana. Sí tiene una conversación con ella y le ofrece el agua de vida. Si conocieras quién habla contigo, tú le pedirías el agua. La mujer responde a esa invitación de Jesús. Dame de esa agua. Quiero no volver a tener sed. Ve y llama a tu marido. No tengo. Has hablado con verdad, porque conozco tu historia. 5 maridos has tenido. El que está contigo ahora no es tu marido, pero aún así yo te invito a que bebas del agua de la vida, a que tengas el agua viva. ¿Y dónde se adora? Porque nosotros creemos que es en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Jesús le indica la respuesta. No es el lugar. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿A qué adoradores busca Dios? ¿Cuál es la forma de adorar? ¿Qué decía el texto? Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para judíos y samaritanos, la adoración tenía que ver con el sacrificio, tenía que ver con el perdón, tenía que ver con la renovación, tenía que ver con la salvación. Por lo tanto, para la mujer era importante saber respecto de dónde se adoraba. Pero no tenía que ver con el lugar, tenía que ver con la forma. Se adora en espíritu y en verdad. Utiliza el y, la conjunción, no es separado, en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué es lo que responde Jesús en el 26? Yo soy el que habla contigo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Jesús se presenta, yo soy. ¿Qué pasó con esta mujer samaritana? Quiero que avancemos algunos textos, algunos versículos, y lleguemos al versículo 39 de Juan capítulo 4, versículo 39, porque en esto, ahí termina la conversación de Jesús con la mujer samaritana, luego llegan los discípulos, y la mujer, ¿qué ocurre con la mujer samaritana? Versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, creyeron en Jesús. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Les decía yo que estamos hablando acerca del concepto de la adoración y hablábamos de la adoración como esta experiencia personal con Jesús, de tener encuentros diarios con Jesús. Cuando yo me encuentro con Jesús, cuando yo participo de una experiencia personal con Jesús, pasa lo que le pasa a esta mujer samaritana. Le cuento a otros respecto de Jesús. La adoración en forma completa tiene que ver también con el testimonio, con lo que hablamos. Y no es el único caso. Solo para mencionar algunos pocos. Hechos 4. Hechos 4. Pedro y Juan, versículo 18. Después de ellos, de haber tenido una predicación y haber sido arrestados, versículo 4, llamándolos, les intimaron, los amedrentaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando yo tengo una experiencia con Dios, cuando yo disfruto de la adoración con Dios en espíritu y en verdad, cuando me empapo de lo que es Dios, no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. Hechos capítulo 5, versículo 40. Nuevamente Pedro y Juan son sorprendidos y son tomados prisioneros. Versículo 40. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. No van a hablar en el nombre de Jesús. Y luego los dejaron en libertad. Me voy a saltar al versículo 42. ¿Qué hacían? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando yo tengo un encuentro con el Señor, cuando yo tengo esta experiencia de adoración permanente con el Señor, día tras día, el amor de Dios nos desborda y por lo tanto este momento de adoración con el Señor nos desborda y necesariamente lo comunico. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Habló de este encuentro con Jesús. ¿Qué pasó con los samaritanos? Muchos creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de ella. Voy a volver a Juan, capítulo 4. Voy a volver al texto ahí que estábamos leyendo sobre la mujer samaritana. ¿Qué pasó cuando llegaron los discípulos? Jesús habló con los discípulos, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Levanten los ojos, miren los campos, están blancos para la siega. La invitación también es para nosotros, que tenemos un encuentro con el Señor, que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, que participamos de la adoración a Dios. Levantemos nuestros ojos y miremos porque hay gente que necesita escuchar de la salvación. Porque hay gente que necesita escuchar del perdón que otorga Jesús, de la transformación que hace Jesús y de la salvación que Él entrega. Cuando yo tengo una experiencia con Jesús, necesariamente voy a transmitir eso. Una verdadera adoración necesariamente desbordará hacia los demás. Hemos participado durante 10 días de estos 10 días de oración
y han sido momentos especiales para cada uno de los que ha podido participar. Ha sido momento de consagración al Señor. Y necesariamente después de consagrarnos al Señor, después de tener este encuentro con el Señor, nos desborda el Señor y por lo tanto los demás se ven afectados por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras actitudes. El encontrarme con el Señor me afecta y afecta a los demás. El encontrarme con el Señor me desborda y por lo tanto salpica a los demás. Les muestro a los demás quién es Jesús, que Jesús me perdona, que Jesús me transforma, que Jesús me salva. Justificados pues por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La verdadera adoración, el encuentro con Cristo, necesariamente nos va a impulsar a hablarle a otros. Hemos participado de estos 10 días de oración y ahora la iglesia nos invita a encontrarnos con el Señor cada mañana. Quienes ya tienen esa costumbre están invitados a conectarse cada mañana a través del Zoom y juntarnos para recibir del Señor, para estudiar la Biblia, para adorar al Señor. Quienes no tenemos esa costumbre, esta es la invitación, este es el momento para empezar a desarrollar esa costumbre de encontrarnos con el Señor cada mañana, de vivir esta experiencia con Dios cada día. Y necesariamente vamos a ir afectando a otras personas. Necesariamente vamos a ir relacionándonos con otros. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Hay oportunidades para compartir la palabra de Dios. De distintas formas, no existe una única receta. Pero durante la semana la hermana Paola nos comentaba, hay personas que Dios pone en nuestra vida. No podemos dejar que pasen sin que sepan de que Jesús los perdona y que Jesús los salva. Jesús los perdona, los transforma y los salva. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Tenemos hermosas oportunidades para hablar del Señor. ¿Cuándo? Una vez que hemos recibido del Señor, tenemos algo que compartir. Nuestra propia experiencia con el Señor nos permite entonces compartir con otros lo que el Señor ha hecho. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían los discípulos. Muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer samaritana. Entramos para adorar y salimos para servir. Nos conectaremos en la mañana para adorar y saldremos a servir. El Señor pondrá en nuestro camino personas que necesitan escuchar de que Jesús los perdona, los transforma y los salva. Y nosotros tenemos ese mensaje que entregar. Tú tienes ese mensaje que entregar. ¿Quieres tener una vida de adoración? ¿Quieres ser de estos que adoran al Señor en espíritu y en verdad? ¿Quieres tú participar de la adoración al Señor? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si tú buscas la adoración al Señor, una vez que participas de la adoración al Señor, necesariamente va a fluir
el tema de contarle a otros que Jesús es tu Salvador. Necesariamente vas a darte cuenta de las personas que el Señor pone a tu lado o cerca para que tú le hables acerca de Jesús y la salvación. Adoración tiene que ver también con la misión. Adoración tiene que ver también con testificación. No es tan solo venir al culto, no es tan solo tener meditación en la palabra de Dios. Necesariamente se transmite, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque no podemos callar. Mi invitación es que seamos parte entonces de los que adoran al Señor en espíritu y en verdad, y que transmitamos entonces este mensaje especial de que Jesús nos perdona, nos transforma y nos salva. Que el Señor les bendiga. Este bendecido mensaje los voy a invitar a ponernos de pies y a entonar las estrofas del himno 292, Por fe en Cristo Redentor. Excelsa del amor que Dios perdona al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó, aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la salvación. Gracias, Señor, porque nos ofreces el perdón, la transformación. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Señor, te rogamos que cada día podamos tener esta experiencia diaria con Jesús. Señor, te rogamos que tú puedas vencer nuestros miedos y que podamos entregarnos plenamente a ti, para entonces ser capaces de decir, así como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, vence nuestros temores y ayúdanos cada día a participar de la adoración real, verdadera, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, agradecemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.